La historia y persecución de los judíos yemenitas. Estoy muy emocionado de grabar el segundo episodio de mi serie sobre la persecución de los judíos en países árabes. El primer episodio fue sobre los judíos marroquíes porque era la comunidad judía más grande del mundo árabe. Pero hoy me estoy enfocando en los judíos de Yemen. ¿Por qué? Para explicarlo debo decirte dónde estoy. Ahora estoy entre Sha'ar-Ajim, Kadima y Yemenit, al estilo de Rehobot. Mi mamá tenía su casa en Rehobot y la tenía aquí. Mi mamá todavía la tiene aquí. Cuando llegué a la casa de Rehobot, mi mamá me dijo, tal vez te reciban con una guirnalda yemenita, son muy bonitas. Tal vez eso no pasó. ¿Vale la pena hacer este video? Tal vez no, pero vamos a empezar. Hoy vamos a ver una de las comunidades más fascinantes y satisfactorias, la comunidad judía yemenita, una comunidad que sobrevivió miles de años de aislamiento, opresión y pobreza, y aún así preservó sus tradiciones y su orgullo judío. Estoy grabando en el Centro del Patrimonio Judío Yemenita, aquí en Rehobot. Es una casa dedicada a un mundo que ya no existe. Trataré de mostrarte tanto como pueda y espero que algún día vengas a visitarlo. Los judíos yemenitas son una de las comunidades judías más antiguas, según su propia tradición. Los judíos llegaron a Yemen durante la época del primer templo, tal vez incluso en los días del rey Salomón. Una antigua inscripción sabe a prueba que había presencia judía en la región. Ahora llamamos Yemen a ese lugar desde hace al menos 2500 años. Pero ¿qué hacían los judíos en Yemen hace 2500 o incluso 3000 años? Aquí hay algo interesante e importante. Hay versículos en la Biblia sobre los que se han construido cosmovisiones enteras. 1 o 2 versículos que se convirtieron en movimientos religiosos completos. Hay temas que la Biblia menciona docenas de veces, pero casi no hablamos de ellos hoy. Uno de esos temas olvidados. El incienso se menciona más de 60 veces en la Biblia, no como un detalle secundario, sino como una parte central de la adoración y el servicio divino. Tenía un profundo significado simbólico relacionado con la santidad, las oraciones, la presencia de Dios y la relación entre los seres humanos y lo divino. El humo fragante que se elevaba simbolizaba las oraciones ascendiendo al cielo. Como dicen los salmos, que mi oración sea contada como incienso delante de ti y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. También se decía que el incienso detenía las plagas. Él se puso entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Se ofrecía 2 veces al día, en la mañana y entre la tarde. ¿Y de dónde venía el incienso? ¿De árboles y plantas? En la región de Yemen, el comercio de incienso probablemente fue lo que llevó a los judíos a Yemen en primer lugar. Tras la destrucción del segundo templo judío en el año 70, los judíos sustituyeron el incienso y sacrificios por oraciones. Al mismo tiempo, el Imperio Romano encontró alternativas más baratas y eventualmente se convirtió al cristianismo. Como resultado, los judíos yemenitas quedaron casi completamente aislados del resto del mundo judío. Durante siglos, sin contacto con otras comunidades judías, los judíos yemenitas mantuvieron la antigua halajá y costumbres únicas. Apenas fueron influenciados por el judaísmo europeo o norteafricano. El judaísmo es una religión de reglas. Hay miles y miles de ellas. Y, en términos generales, el mundo judío se puede dividir en 3 tradiciones. Judíos ashkenazíes de Europa, judíos mizrajíes de países musulmanes y yemenitas. Una característica clave de la comunidad judía yemenita es que, a diferencia de otras comunidades judías, nunca integraron la sociedad musulmana dominante. Hubo buenos tiempos y malos tiempos. Además, G de Marruecos, ¿sabías que su mamá era de origen yemenita? Parece que las comunidades marroquíes tenían miles de familias yemenitas. Eso es lo que los judíos hacían en Marruecos, familias yemenitas. Pero en Yemen no era así. Había una gran actividad y otra más. Además, los yemenitas realizaban trabajos públicos de portería en las calles y algunos trabajos públicos yemenitas. Los judíos yemenitas eran considerados al-Kitab,
gente del libro, así que estaban protegidos en cierta medida, pero seguían siendo dhimis. Los judíos tradicionales realizaban rituales especiales, recibían ciertos derechos sociales y no podían tocar instrumentos musicales en público. El trabajo de portero era una de las actividades más comunes, especialmente en la historia judía yemenita. Reconocieron ciertos derechos sociales y privilegios. Ese fue uno de los mayores logros del judaísmo. Intervinieron. Maimónides, el Rambam, leí sobre él en su carta sobre Marruecos desde Egipto. Maimónides escribió una carta especial a los yemenitas, la Carta de Yemen, dirigida a los yemenitas, escrita en 1172. Fue una respuesta a las persecuciones y restricciones de los musulmanes y el Islam. En la carta ofreció ánimo, elogió su fe, criticó duramente al Islam y dictaminó que alguien obligado a convertirse seguía siendo judío de corazón. Terminó la carta con la promesa de que el Mesías vendría y la verdad prevalecería. La carta de Yemen está cerca de la derecha, la respuesta está cerca de probabilidades, cerca, como otra acción del mundo judío. La respuesta en Grecia está cerca de Maimónides y Rambam. Los judíos yemenitas son antiguos para siempre. Pero Maimónides no era yemenita. La figura espiritual y cultural más icónica de Yemen fue Shalom. Está escrito en probabilidades cercanas, y en expansiones. No había árabe allí, y Shahbazi y Maimónides, y hicieron que Shahbazi fuera considerado en los costados y proporcionaron, pero su escritura era artificial y abierta. Uno de sus factores fue Amninelo, que fue producido en la gestión de la escritura con los principales recordatorios de Recasa 1980. Fue una pequeña gestión internacional, pero avanzaré para proporcionar la versión más hermosa. Especialmente el de Shahbazi en 1679 fue uno de los negocios más grandes de los yemenitas. ¿Alguna vez te has enfrentado a eso? La expedición de Marosa, el imam al-Mahdi Ahmad, emitió un decreto brutal. Las sinagogas debían ser destruidas, la oración pública prohibida y los judíos expulsados, porque Yemen era demasiado sagrado para la presencia de judíos. Al inicio los judíos debían elegir entre convertirse o morir. Eventualmente el decreto fue cambiado a exilio. Los judíos fueron deportados a Mausa, una región desértica en el sur de Yemen, donde la temperatura puede alcanzar los 50 grados. Durante ese año, 2/3 de los judíos yemenitas murieron de hambre y enfermedades. Es uno de los mayores desastres judíos, pero casi no se conoce. Después de un año, la presión económica obligó al régimen a permitir que los judíos regresaran. Pero los musulmanes se habían apoderado de sus casas y habían quemado sus libros sagrados. Los judíos fueron obligados a vivir fuera de las ciudades. Una facción especialmente grande, el siglo XVIII. La facción que menciona a niños judíos o sus acompañantes cristianos, por favor, antes de que sean adultos, los llaman al Islam. La teología islámica muestra que todos los niños nacen musulmanes y estos son los niños que se encuentran con judíos o cristianos. Entonces, si encuentran a los niños deben regresar al Islam. Recordando que los niños eran creyentes, por favor, su cristianización fue a una edad muy temprana. Pedir épocas de conversiones forzadas. En la Edad Media, los niños debían identificarse como se les ordenaba. De no hacerlo, veían la tierra de Israel como mesiánica o desafiante. Veían a los yemenitas como los primeros mesiánicos. La primera inmigración yemenita al corazón de Israel fue un gran desafío. Arriesgaron sus vidas para llegar a la Tierra Santa. En septiembre de 1882, otro grupo europeo también llegó a Israel porque los judíos, sin importar el color de su piel o su idioma, rezan mirando hacia Jerusalén y sienten un profundo vínculo histórico, cultural y religioso con ella. Eso incluso está en nuestro nombre, judíos de Judea, las montañas alrededor de Jerusalén. Para 1948, el 40% de los judíos yemenitas ya había inmigrado a Israel. No hay otra comunidad judía donde tantos hayan inmigrado a Israel.
Todos los días recibo al menos unas 100 veces el comentario de que Israel es un estado colonial europeo. Y cuando eso pasa, pienso en estas imágenes. En 1947, en el estado de Adén, que era un protectorado británico, hubo un pogromo. Los musulmanes mataron a 80 y 2 judíos destruyeron sinagogas, escuelas y otros lugares judíos. Después, Israel organizó la operación sobre las alas de las águilas. También se llama carpeta mágica, pero me gusta el nombre sobre las alas de las águilas. Eso viene de Persia. En la Biblia leí sobre el águila de Adén y lo relacioné conmigo. No solo porque estaba en la Biblia, sino también porque el increíble águila es uno de los apodos de Maimónides, el Rambam. Y los judíos yemenitas eran nuevos para él. En la operación, casi toda la comunidad judía yemenita, 50,000 personas, fueron llevadas a Israel y la leyenda dice que volaron en el Al, y no lo vas a creer. Las leyes de el Alaska, sí, las leyes de el Alaska, en Polarose Surati, uno de los lugares donde se establecieron aquí en Rehovot. Cuando llegué aquí, no conocía el barrio Sha'arayim, pero mi compañera Dafna es guía turística y salió un poco para mostrarnos los alrededores. Hola, no cariño. Entonces Dafna también es guía turística, no es yemenita ni marroquí. Ella pertenece al primer video, pero hablará sobre los yemenitas. Entonces, vamos. Hagámoslo. Bienvenidos a Sha'arayim, el primer barrio yemenita en Rehovot. Rehovot es considerado el lugar donde los judíos yemenitas se integraron con más éxito, a pesar de las muchas dificultades. Fue aquí donde se estableció en 1908 el primer barrio yemenita en las Moshavot Sha'arayim, seguido después por el primer Moshav yemenita, Moshav Marmorek, construido justo al lado. Entonces, ¿cómo llegaron aquí? En 1908, un grupo de judíos del norte de Yemen, de las aldeas de Haidan y Tzada, llegó al puerto de Jaffa. Habían escuchado sobre las primeras aldeas judías Moshavot en la tierra de Israel y las vieron como una señal del cielo de que los días del Mesías están cerca y que es momento de regresar a la Tierra Santa. En ese momento, Rehovot era una moshavá joven de menos de 20 años. Fue fundada en 1890 por judíos de Europa del Este. A diferencia de otras moshavot, Rehovot fue completamente independiente desde el principio y no dependió del apoyo financiero del barón Rothschild. Ahora, los agricultores de Rehovot necesitaban trabajadores. Si ellos creían firmemente en el ideal del trabajo hebreo, Beda Brit. Esto era tanto una forma de reconectar al pueblo judío con la tierra después de siglos de exilio, durante los cuales a menudo se les prohibía poseer tierras, como también un medio para reducir su dependencia de la mano de obra árabe. A la vez, los pioneros ashkenazíes que vinieron a trabajar aquí solían tener menos experiencia agrícola y eran bastante caros. Así que cuando la gente de Rehovot escuchó que los judíos yemenitas habían llegado al puerto de Jaffa, enviaron a Yodavo Odeski para ir e invitarlos a Rehovot. Al llegar no tenían casas, vivían en tiendas de campaña. Luego llegó el invierno y los trasladaron a graneros y almacenes que pertenecían a los agricultores más establecidos de Rehovot. Y entonces la situación conmovió el corazón de un hombre judío adinerado llamado Efraim Sack, un europeo del este que hizo su fortuna en Chicago. Él les ayudó a comprar tierras para un nuevo vecindario, Sha'arayim, ofreciéndoles garantías financieras, y cada familia recibió aproximadamente un cuarto de acre de terreno. La comunidad yemenita nunca olvidó su amabilidad. Lo llamaban el padre de los yemenitas y hasta el día de hoy hay una calle en Sha'arayim que lleva su nombre, Efraim Sachs. Pueden ver que estamos parados junto a una de las primeras 3 casas de 1910. Hecha de barro, la construyeron con ladrillos de barro. Incluso pueden ver aquí adentro justo como lo hacían en Yemen. Después empezaron a usar piedra arenisca Kurkar, igual que todas las demás casas que se construían en esa época a lo largo de la costa y en la zona cercana a la costa de Israel.
Así que estamos en un restaurante yemenita en Rehovot y estamos comiendo carne, sopa de carne yemenita. Y esto es kilba que ya comí y lo pones en la sopa, está hecho de semillas de fenogreco. Los yemenitas dicen que su secreto para una vida larga, muchos de ellos viven más de 100 años, es el kilba. Son semillas de fenogreco que remojas en agua y luego mueles con cilantro, limón y ajo. A veces, y para las mujeres, muchas mujeres cuando están amamantando toman pastillas de fenogreco porque ayuda a producir más leche para el bebé. Entonces, ¿te lo comes? Y aquí tenemos el hog, que es un pan común yemenita. Es como una especie de hot cake, pero es salado. Y aquí tienes el saluf, que es otro tipo de pan. Y básicamente tomas un pedazo y lo sumerges en la sopa. Y con el kilba es tan bueno. Estamos en una panadería yemenita llamada Dahari, aquí en Rechova, y estamos aquí para comer. Yaknun, este es el hashnun, y es un platillo que se cocina lentamente durante todo el Shabbat y se come en la mañana del Shabbat. Básicamente es una masa enrollada que pones en una olla y la comes con shuk y una salsa de tomate. Y usualmente en Yemen, cuando lo comían, lo preparaban con samna o samne. Es una mantequilla clarificada. Hoy en día la cambiaron por margarina y aceite. No es tan saludable como antes, pero no importa. Los israelíes de todos los orígenes están locos por este hashnun y no importa si eres rumana, rusa, etíope o marroquí, haces hashnun casi todos los shabbats. Detrás de mí está Gadasi, tienda de especias. Aquí podemos encontrar las mejores especias yemenitas y también especias que no son yemenitas. Siempre está lleno de gente. Una de las cosas yemenitas comunes que puedes comprar aquí es el jale. El jale es una mezcla de nueces y semillas tostadas. Y desde los días en que los judíos estaban en Yemen, los hombres solían sentarse cada mañana de Shabbat en círculo en el suelo sobre cojines y cantar juntos canciones de Shabbat, anhelando Sion y entre tanto Idejal. Hoy en día, muchos cafés y restaurantes lo usan como un complemento para la ensalada. Es genial. De acuerdo, así que un video sobre los judíos yemenitas no puede ser un buen video sin gut. Lo tomas y lo masticas durante 3 o 4 horas. Hablamos sobre la historia de los judíos mizrajíes de Yemen y vimos el país y el este, pero los judíos mizrajíes yemenitas también son muy orientales en su forma de bailar. Dance y Dafna es bailarina, así que tal vez puedas mostrarnos el paso yemenita. Saate manisi. Sí, por supuesto, es un baile que siempre se hace en círculos.
Y cada vez que una de mis amigas yemenitas se casa y empiezo a escuchar que ponen música yemenita, corro a la pista de baile y me uno a todas ellas. Y se vuelve cada vez más y más rápido. Me encanta. Muéstranos, sí. Así que primero tenemos los pasos básicos. Es mientras estamos paradas en el mismo lugar, ¿ok? Cambiando de lado a lado y lo hacemos en círculos, ¿ok? Así que tenemos personas uniéndose a mí y se ve así. Está bien, así que regresamos al centro de patrimonio después de caminar un poco en Sharaim. Y una de las cosas que es muy obvia es que ves muchas sinagogas, como que cada tercera o cuarta casa es una sinagoga. ¿Por qué los yemenitas tienen tantas sinagogas? Entonces, en la tradición yemenita, envían a sus hijos desde los 5 años a estudiar con el Mauri. Él es el maestro y se sientan con el rollo de la Torá alrededor de la mesa. Los niños que se sientan del otro lado de la Torá aprenden a leerla al revés y aprenden a leer y a entonar las melodías correctas. Y realmente vas a la sinagoga. No tienes que esperar a tener 13 años, sino que desde los 5 aprendes cómo hacerlo. Y luego cada familia quiere ir a la sinagoga, escuchar a sus hijos cantar como lo hacen los cantores. Y no hay suficiente espacio. Así que abres otra sinagoga y luego tienes una calle con como 8 sinagogas diferentes para que todos puedan leer. Además, hay diferentes comunidades que vinieron de diferentes lugares en Yemen y lo hacen un poco diferente pronunciación, diferente canto. Y luego esta sinagoga pertenece a las personas que vinieron de Haidán y esta a las que vinieron de Tzada y así tienes a todas ellas. Sí, y quizá por eso también escriben y leen sin errores. A diferencia de otros niños judíos que cometen varios errores. ¿Errores ortográficos? Errores de venta. Exactamente, los judíos yemenitas lo hacen correctamente y por eso no tienen errores. Sí, errores ortográficos, sí. Realmente testifican que es algo que casi no tienen o que no tienen en absoluto. Otra cosa es que los yemenitas tienen la yet y la ain. Probablemente están pronunciando el hebreo de la manera correcta. Algo que se ha perdido en el hebreo actual es el shumus y no shumus y la alot y no la alot. La yet y la ain son claras ahí y aún se sienten muy orgullosos de eso. Y si hablas hebreo, no puedes pasarlo por alto, como cuando hablas con un yemenita. Y lo escuchas muy claramente. Si quieres un tour con Dafna, su información está abajo. Ella guía por todo Israel, no solo sobre los judíos yemenitas. Algo que aprendí sobre guiar es que cuando empecé me preocupaba por los nombres, las fechas y los detalles religiosos. Pero incluso si es un grupo de arqueólogos o católicos, al final la gente quiere escuchar sobre personas. Los turistas preguntan mucho más sobre la sociedad israelí que sobre los detalles históricos. Si quieres un guía que te muestre la historia y la vida real israelí, comida, música, baile, Dafna es increíble. Sharaim es solo un barrio yemenita en Rehobot. Hay otro, Marmorech. Ahora estamos en Marmorech y aquí hay un jardín conmemorativo. Las piedras basalat no son de aquí. Hay palmeras y una calle cercana llamada Kinneret, el nombre hebreo del mar de Galilea. Aquí hay una historia oculta sobre la fundación de Marmorech, ahora un barrio en Rehobot. Un grupo de judíos yemenitas llegó entre 1909 y 1912. Las instituciones sionistas les prometieron tierra y trabajo en el sur de Galilea, pero había otro grupo allí. Judíos de Europa del Este con una ideología muy diferente. Los judíos yemenitas vinieron por fe y tradición.
Los judíos europeos querían crear un nuevo judío, socialista, moderno y secular. A los yemenitas los empujaron, los obligaron a vivir cerca de la estación de bombeo de agua y enfrentaron enormes dificultades. El pionero socialista quería que se fueran y los expulsó. En 1929, los judíos yemenitas fueron obligados a dejar Galilea y vinieron aquí. Esto se convirtió en el primer asentamiento yemenita en Israel y en los años 50 pasó a formar parte de Rehobot. La historia de Kinneret quedó como una herida abierta, no solo para las 10 familias que se mudaron a Marmorek. Y no solo para los judíos yemenitas, sino también para la relación entre los judíos europeos y los judíos de países árabes. Después de la Gran Aliá en los años 50, solo unas pocas familias judías permanecieron en Yemen. Cuando estalló la guerra en Yemen, las últimas familias huyeron o fueron expulsadas. Hoy en día, probablemente solo quedan 4 judíos en Yemen, 3 personas mayores y Levi Merchavi, quien ha estado encarcelado por los hutíes desde 2016. Cuando hablamos de rehenes, creo que él también merece ser mencionado. Y debemos hacer todo lo posible para salvarlo y traerlo a casa, a Israel. Espero que hayas disfrutado el video. No sé cómo quedará en la edición, pero para mí era muy importante hacerlo. El próximo video será sobre los judíos iraquíes. Los enlaces a la canción de Ofra Hazar, al centro yemenita y a la información de Dafna están abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.